Adelante, doctor Roberto. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Perfecto. Bien, gracias a Hugo Butrón por haber replicado. A ver, comienzo con lo que no respondió, o en mi opinión no respondió de forma suficiente. Hugo Butrón sigue insistiendo en que el receptor del mensaje comunicativo del legislador completa la norma. ¿Cómo la completa? Adicionándole el verbo evitar, controlar, no sé, algunos otros verbos se nos ocurrirán, porque ni siquiera solo es uno, ¿eh? Ni siquiera ensayamos solo uno y nos quedamos ahí, pues para darle, para cerrar un poquito, pues siquiera del círculo, ¿no? Es decir, puede ser evitar, controlar, o sea, ponle el que te parezca mejor, pero siempre y cuando tú me digas que es la finalidad de las medidas sanitarias. No lo creo, no lo creo, no creo que sea suficiente una afirmación de la completitud de la norma o del tipo legal por parte del receptor. Y esto por dos razones. La primera, porque yo no sé si está legitimado el operador para completar tipos penales. ¿Ah? Hugo lo toma como un error, eso sí lo aceptó que es un error legislativo, pero según él, este error legislativo es superable. No lo creo. Y la segunda razón, que es la más importante, es porque yo no veo que se tenga que completar algo donde para mí la norma está clara y no debe ser completada. O sea, no necesite completitud, no necesite un juicio, un test o una adición para completar el tipo legal. Para mí está clarísimo y la preposición para no necesita conector alguno, o sea, no necesita un auxiliar, no necesita la preposición para, no necesita un auxiliar para entenderse. Si no, no tendría sentido, disculpen, que la palabra, la preposición se explique suficientemente como finalidad, ¿sí? No tendría sentido que se explique suficientemente como finalidad. Creo que allí Hugo no me ha replicado, o sea, porque él también acepta que la preposición para es una finalidad, ¿no? Ha hecho unos ejercicios que me parecen un poco de evasión, indicando, pero las formas, las palabras cambian su significado, es al contrario de lo que yo digo, ¿no? O sea, yo he dicho que las palabras significan lo que significan y los conceptos están claros. Sin embargo, para poder rebatir esta forma de argumentar, Hugo ha recurrido a la polisemia. No te sé cómo recurre a la polisemia, como significados diversos de una palabra. Porque dice navegar, por ejemplo, navegar significa que un buque, en el mar se navega con un vehículo, pero también acá estamos navegando. Yo nunca he dicho que una palabra o un determinado término puede tener varias significaciones. Claro, si incluso van a la RAE y van a ver ahí primera acepción, ¿no? De tal palabra, primera acepción, segunda acepción, tercera acepción, perfecto. Pero lo que no, ¿por qué no es? Porque es un argumento de ilusión, o sea, ¿por qué es un argumento de ilusión? Yo le digo a Hugo, es porque en este caso concreto, en el caso que nos estamos ocupando, la preposición para no tiene ni para Hugo ni para mí una significación distinta a la que no sea finalidad. Solo que yo digo que esta preposición se completa suficientemente y no necesita ningún auxiliar predicado, ningún auxiliar lingüístico para que pueda ser entendido. Entonces, si no superamos esa barrera, como muy bien ha dicho Hugo, todo se va a limitar acá al debate de qué es lo que la norma quiere decir, pero dentro de su texto, que será accesible. Entonces, este es un tema que hay que superarlo suficientemente. Me parece que el hecho de indicar simplemente que el receptor completa la norma no me parece muy legítimo. No estoy de acuerdo con que en el derecho penal los receptores puedan completar de alguna forma la norma. Y otro punto que yo sabía que no le iba a gustar la afirmación, por eso la recalqué. Yo dije, voy a hacer la afirmación más atrevida que se me va a ocurrir. Y claro, obviamente no lo comparte Hugo, y yo entiendo la línea de pensamiento que tiene, pero él dice, cuando yo afirmé que el pragmatismo está pensado para el lenguaje oral. Yo no he dicho que estoy siguiendo a Robert Brandon, ¿eh? Yo no he dicho que es la teoría de Robert Brandon ni los demás filósofos del lenguaje. No, al contrario, por eso ha sido atrevida. Porque en el momento de la comunicación, del enunciado comunicativo, ¿dónde más o menos se ve el pragmatismo para poder entender y contextualizar esta comunicación? Pues en el lenguaje verbal. O en el lenguaje por señas, como dice Hugo, no hay problema. Lo que yo estoy descartando de este pragmatismo es el lenguaje escrito.
porque ya no depende el significado de una palabra de lo que yo crea que significa una palabra. No me va a negar, no me va a poder rebatir, Hugo, seguramente, si yo le digo que los significados se guían por ciertas estructuras de autoridad. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua tiene ya cada concepto con un significado y eso no lo vamos a elegir nosotros. O sea, es decir que en un tema de lenguaje verbal, sí, pues, yo puse el ejemplo, por ejemplo, a ver, cuando le digo, ¿tienes hora? Yo no le estoy diciendo si tiene reloj o no, yo le estoy diciendo que me diga a qué hora estamos en ese momento. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Eso es completado? Claro. ¿Por qué? Por inferencialismo. Entonces, yo cité a Robert Brandon porque Robert Brandon escribe sobre inferencialismo, pero yo dije, tampoco me lo rebatió Hugo, que el mismo Robert Brandon acepta un rango, un riesgo de subjetividad, porque no vamos a ponernos a decir los tipos penales lo que se le ocurre o lo que cada operador jurídico crea que dice. O sea, creo que hay un límite y en argumentación jurídica estamos llevando un curso con Hugo Justo, hay un límite que él mismo muchas veces lo opone, ¿no? Dice que el límite es el contenido semántico del lenguaje. Entonces, esto del pragmatismo, ¿saben por qué yo creo? Es una afirmación seguramente no respaldada, nadie lo ha dicho, pero yo creo que está pensado para el lenguaje oral o verbal, porque el pragmatismo implica una conexión al menos de tres conceptos. Enunciados, la afirmación que haga el emisor, y ese enunciado se le llama referencia, o al menos Robert Bannon lo conoce como referencia, primero. Después, contexto, el contexto en el que se habla, cuando yo estoy por la calle y hay una persona que me dice tengo verde, que es tengo marihuana, entonces el contexto en el que estoy más o menos desarrollando, y esto es importante, la inferencia realizada por los interlocutores, o por el interlocutor, por el receptor. Entonces, Robert Brandon le asigna al lenguaje oral, de hecho, al lenguaje oral, le asigna un contenido o una exigencia de inferencias. O sea, tiene que inferenciar, tiene que completar más o menos el mensaje comunicativo del receptor. Hugo trata de trasladarlo al derecho penal, indicando que, o me parece que eso ha dicho, la completitud por parte del receptor sería la interpretación jurídica, ¿no? La interpretación de la norma. Yo creo que no. Yo creo que la interpretación de la norma dentro de los márgenes que establece la misma ley no implica completar el tipo con algún verbo o con algún elemento objetivo adicional. No implica eso. Lo que implica siempre el principio de legalidad de ley escrita y ley cierta es que esta operación de interpretación siempre se mueve dentro de los parámetros normativos, esto es, dentro de su sentido literal posible. Entonces, no creo que se haya superado de manera suficiente, al menos, bueno, yo tengo esa percepción, que se haya superado aún este tema de la comunicación semántica de la norma o del tipo legal. No me parece aún que esté claro en la réplica. Muy bien. Ahora, Hugo comenzó su réplica diciendo, no le escuchaba a Roberto un ejemplo práctico ahorita, no me ha dicho, ¿no? Bueno, he tratado de poner los ejemplos, pero bueno, si quieren ejemplos prácticos, al menos se me vienen a la mente varios, pero ese caso de los policías contagiados que dieron positivo para COVID y cuando fueron a su casa no los encontraron. ¿Dónde estaban? Pues infringieron normas sanitarias cuando salieron, pese a estar contagiados. Los contagiados sí no pueden salir, ellos sí no pueden salir. Entonces, cuando tienen cierto dominio de la enfermedad, lo que se representan inmediatamente cualquier persona con inteligencia común es que puede contagiar y puede propagar una enfermedad. Otro caso, aquel cocinero que está, bueno, en la televisión se advierte que está cocinando, pero sin mascarilla y que tiende a estornudar, por ejemplo, ¿no? Entonces es representativo, se representa mínimamente ello. El caso más general, el contagiado que sale, pues ya se acabó, ¿no? O sea, no es cierto que no se puede encontrar un ejemplo. Yo lo que estoy haciendo más bien es normativizar, perdón, un poco el elemento de tendencia. Eso me parece importante. ¿Hay un trabajo arduo que hacer? Claro que sí, porque nadie lo ha hecho todavía, pero ya hay algunas posiciones de ese orden que pretenden atribuirle criterios objetivos, más que todo para un tema de seguridad, a los elementos subjetivos de la imputación penal. Entonces, sí, yo creo que sí, hay que trabajar en la normativización de la tendencia, pero sí, no por eso vamos a negar que existen los delitos de tendencia en nuestra legislación. Ha puesto un argumento interesante, Hugo, cuando dice, saben, mire, yo sigo una tesis funcionalista
y el derecho administrativo no se va a confundir con el derecho penal, porque no es el mismo fundamento. Sujeto y hecho sí es. Entonces acepta Hugo que hay una doble identidad, ¿no? Pero no acepta la triple identidad de fundamento además. Pero el fundamento que expone es, más bien resulta un tanto, traería consecuencias insatisfactorias, ¿ah? Miren, desde el punto de vista dogmático como político criminal. Hugo dice, no comparte el mismo fundamento porque la diferencia entre derecho penal y derecho administrativo está en la intensidad. Entonces es un tema cuantitativo. Entiendo que siga García Cabero, yo también he escuchado su conferencia al respecto, pero siguiendo esa tesis tan radical, en ese sentido, yo les diría que no se podría hacer vigente el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal. Porque el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal dice: nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Después dice: este principio rige para las sanciones penales y administrativas. ¿Ah? Y después dice: el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Miren, si seguimos una tesis que aparte totalmente el derecho administrativo del derecho penal, este artículo no podría estar vigente, no podría causar efectos jurídicos, porque me está diciendo Hugo que nunca se van a encontrar. Pero entonces, ¿esta norma qué quiere decir? Bueno, habría que interpretarlo otra vez, ¿no? En todo caso. Porque esta norma sí acepta la posibilidad, y además es una ley escrita, es una ley vigente, acepta la posibilidad de que pueda encontrarse triple identidad en el derecho administrativo y el derecho penal. Lo acepta. Entonces, si nosotros decimos nunca se van a encontrar por el fundamento, aquí tenemos un problema. Porque primero tendríamos que derrotar la norma, tendríamos que derrotar la vigencia de la norma para después poder afirmar eso. De otro lado, el fundamento, sigamos o no la teoría de bienes jurídicos que expone Hugo, el fundamento de las medidas sanitarias que sigue Hugo, que por cierto defiende él, es precisamente proteger la salud pública, en este caso concreto, en una pandemia. Y el fundamento del delito de violación de medidas sanitarias también. Ya, distinto es que Hugo dice: yo no creo en esta teoría del bien jurídico. Bueno, otra vez tengo que citarle una norma que es el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Y el artículo 4 del título preliminar del Código Penal dice que la pena necesariamente, ni siquiera facultativamente, necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. O sea, a ver, nosotros podemos seguir una determinada tesis, estoy de acuerdo, o sea, claro, el derecho penal evoluciona, todo eso, pero lo que no podemos evadir, creo que, como decía el profesor colombiano, se olvidó, me olvidé su nombre, que lo que no podemos superar, lo que no podemos tratar de transgredir es el principio de legalidad. El principio de legalidad se construye o es el que fundamenta todo un sistema de justicia penal, al menos el de justicia penal. Entonces, afirmar simplemente, yo sigo una tesis funcionalista y por si acaso no creo en los bienes jurídicos, al menos de la manera como hasta ahora se cree, me parece muy apresurado sin antes hacer un ejercicio de derrotabilidad de la norma. No creo que se pueda hacer, en principio, pero bueno, hay que más o menos verificar el sistema legal vigente que nosotros tenemos que puede fundamentar un sistema de justicia para poder después afirmar ello, y creo que muchas veces de forma un poco apresurada. Bien. Otra afirmación que hace Hugo es la siguiente. Él dice: si las consecuencias jurídicas de no aceptar una determinada tesis van a hacer que vamos a tener mucha carga procesal o que incluso van a haber investigaciones en contra de los operadores jurídicos ahora, los encargados de perseguir estarían perseguidos, la solución no es afirmar que no hay una interpretación válida. O sea, la solución no es vaciar de contenido, por ahí más o menos es su tesis de Hugo, vaciar de contenido del tipo legal. Es que ahí se ha saltado. Hay un salto argumentativo en la conclusión, en la afirmación de Hugo, porque yo no estoy diciendo que por las consecuencias vamos a tener que forzar una interpretación. O yo no estoy diciendo que a raíz de las consecuencias lo que hay que entender por un tipo legal determinado solo es una determinada posición. Lo que yo estoy diciendo es que no le encuentro posibilidad de interpretar de acuerdo al texto literal de la ley de otra forma, porque no hay posibilidad de superar
la adición que pretende Hugo imponerle a la norma o que pretende que la norma contenga, cuando la norma no dice ello. Ha citado para eso la sentencia 8/2012 otra vez, y es cierto, yo la cité en una parte de mi comentario, y he dicho, el legislador o el Tribunal Constitucional, perdón, ha indicado que solo hay 3 formas prohibidas de interpretar, ¿sí? 3 formas prohibidas de interpretar. Una, para crear nuevos delitos, otra con sentidos interpretativos que desnaturalicen el tipo legal o cambien de bien jurídico, por ejemplo, y otra, una interpretación in malam partem. A ver, yo diría, señores, que incluso es una argumentación de lo que ha dicho Hugo, que no se encuentra en ninguna de las 3 posibilidades. Yo me atrevo a decir que son las 3. Yo me atrevo a decir que las 3 formas prohibidas de interpretar para el operador jurídico se encuentran en este caso. ¿Por qué? Crear nuevos delitos. Sí, pues, una forma de crear nuevos delitos es cuando la ley no ha dicho que es delito. Claro, desde mi posición, obviamente, desde mi posición. O sea, yo creo que el mero incumplimiento no es delito. Y cuando yo interpreto dándole un carácter delictivo, estoy creando un nuevo delito. O sea, depende mucho del enfoque argumentativo. La otra forma, sentidos que desnaturalizan el tipo legal y modifican el bien jurídico. Por supuesto, yo he dicho, he explicado claramente, no me ha contestado Hugo en ese aspecto, he indicado que el mero incumplimiento no vulnera la salud pública. Lo que vulnera el mero incumplimiento es un principio de autoridad. Es un principio de autoridad. O sea, le estoy cambiando otro bien jurídico, claro, inconscientemente, implícitamente, como quiera. Pero el mero incumplimiento de normas es un no reconocimiento a la autoridad de la ley. Eso es todo. O sea, ¿qué vulnero? Un principio de autoridad. Eso es lo que vulnero. Poco importará, señores, si tiene algo que ver con la salud pública o no. O sea, poco importará si el sujeto con alguna vocación tiende a vulnerar la salud pública o no. No, lo que está haciendo es no reconocer la vigencia de la norma, no reconocer la autoridad de la norma, eso es todo. Entonces, yo también diría que en este segundo sentido interpretativo también está prohibido y encaja. El tercero, interpretación in malam partem. Disculpen, yo considero que sí, porque ampliar las conductas que se criminalizan bajo la criminalización primaria que le corresponde al legislador a otros supuestos que desde mi posición otra vez no se encuentran establecidos, pues es hacer una interpretación in malam partem. Y miren lo que dice el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, el número 3 del artículo 7 del título preliminar. La ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. Será interpretada restrictivamente. Más abajo dice el segundo párrafo de ese número. La interpretación extensiva, incluso extensiva, y la analogía quedan prohibidas. Nosotros sabíamos que la analogía sí era prohibida, estoy de acuerdo, sí, pues nadie va a indicar que por analogía se hacen delitos. Pero acá el legislador ha indicado que la interpretación extensiva está prohibida. O sea, no hay interpretación extensiva en el derecho penal para estos casos. Porque finalmente siempre hay un riesgo de vulnerar la libertad de una persona cuando yo interpreto la norma, le atribuyo un delito que tiene como consecuencia jurídica la pena privativa de libertad. Entonces, más o menos, yo creo que para poder tratar de centrar este debate, me parece importantísimo primero movernos o ubicarnos en el contexto de la legislación vigente, ¿no? Porque yo puedo tener muchas ideas, sí, pero algo que, y tampoco creo que me quiera replicar en ese aspecto, algo que yo no puedo superar, y él también lo ha tocado, por cierto, es el principio de legalidad penal. O sea, el principio de legalidad penal exige primero interpretar una norma de acuerdo al sentido literal posible, nos guste o no nos guste. Si el legislador no nos convence o el legislador comete errores, no sé, lo siento. Miren, precisamente, Zaffaroni, no lo cito mucho, pero bueno, en este caso es creo que pertinente citarlo, hablaba de esto de la teoría del concurso aparente, ¿no? La teoría del concurso aparente que él le nombra la unidad de la ley, porque para un hecho concreto solo debe existir una norma. Si las otras normas se parecen, es irrelevante. Lo cierto es que no hay concurso, solo es aplicable una ley, y esta ley es la que resulta especial o aplicable al caso concreto. Dentro de los principios que resuelven un concurso aparente,
al menos creo que todos aceptan tres, ¿no? Un principio de especialidad, un principio de consunción y un principio de subsidiariedad. Pero Zaffaroni tocaba un cuarto principio que antiguamente era bastante citado y también se le colocaba como un principio que resolvía en los concursos aparentes. Me refiero al principio de alternatividad. Este principio de alternatividad decía, creo que al menos ya lo están dejando de lado, ya no veo en los textos, en los manuales de derecho penal, ya no lo veo, ya no lo tocan, pero este principio de alternatividad decía que cuando haya un hecho que me puedan encajar en dos normas, porque la norma contiene el mismo supuesto de hecho, el operador jurídico podía escoger cualquiera de ellas. Ese era el principio de alternatividad. Cualquiera de ellas, las que se le antoje al operador jurídico. Depende de su estado de ánimo, si quería una norma más grave o quería una norma más leve, bueno, ya. Entonces Zaffaroni muy lúcidamente dice, este no puede ser un principio del derecho penal. O sea, yo no le puedo dar voluntad al operador jurídico para escoger las normas que desee escoger. Porque si existiera, en un caso hipotético, dice Zaffaroni, dos normas que regulan el mismo supuesto de hecho, es un error legislativo. Es un error legislativo. Y con errores legislativos yo no puedo construir un principio. Esto es, los errores legislativos no se salvan, tratando de, primero, adicionar elementos. Segundo, escogiendo la norma que más a mí me convenza o la que yo crea. No, hay un límite. No es voluntad del operador jurídico escoger la norma que él desee, que él desee. A mí me parece que este tema nos trae la reflexión porque el principio de alternatividad pretendía darle facultades al operador jurídico para escoger la norma que desee. Este caso tal vez no encaje pues, en un supuesto estricto, pero la consecuencia o el contenido comunicativo de esta reflexión es importante. Nosotros como operadores jurídicos tenemos que ceñirnos al texto de la norma. Y desde su plano semántico, claro que sí, yo nunca lo he negado. Desde el plano sintáctico, claro que sí, jamás lo he negado. Pero desde el plano pragmático, yo tengo muchas dudas, como dije, y es una afirmación mía, por si acaso, no sigo a nadie, que el pragmatismo y el inferencialismo estén pensados para el lenguaje escrito. Y como dije, es imposible pensar en un principio de legalidad sin ley escrita. La ley escrita, por algo, tiene un sentido, no es simplemente escribir una norma porque si no la escribo me olvido, no, tiene un sentido, un contenido lingüístico, semántico, que expresa una comunicación normativa que necesita ser clara y que necesita ser completa. No hay otra posibilidad de entender la ley escrita si no es así. Entonces, cualquier interpretación, a mí me parece que tenga que ver con exigencias de elementos que no están contenidos en un tipo, es inconstitucional, por vulnerar el principio de legalidad. Lo afirmo así porque creo que no va a haber mucha discusión en que nosotros tenemos la manifestación del principio de legalidad como una ley estricta, cierta, al menos esas dos, ley escrita y cierta. Un punto adicional que tocó Hugo fue el de la propagación de la enfermedad. Dice que más o menos cómo se podría entender cuando un sujeto propaga una enfermedad. Pues eso yo lo resuelvo con el artículo 289, porque ahí dice el que propaga, o sea, sí es perfectamente atendible que una persona propague una enfermedad, pues, ¿no? O sea, no va a haber discusión. De otro lado estaríamos diciendo que no es aplicable el artículo 289. Entonces, más bien yo le encuentro un poco de resistencia a Hugo cuando él dice que la norma sería inoperativa porque no habría muchos casos. Bueno, yo he puesto algunos ejemplos ya. Yo creo que el elemento de tendencia tiene que ser normativizado, no puede ser entendido desde un punto de vista ontológico meramente, ni mucho menos psicologicista, no creo en el psicologicismo. Pero nos ha dicho Hugo también que este tema de las propagaciones pueden ser propagaciones lícitas. Por ejemplo, el insertar o el vacunar, el poner una vacuna a personas que no tienen la enfermedad. Claro, pero yo no le encuentro discusión ahí. Es como el médico que opera, ¿causa una lesión o no? Claro, causa una lesión. Al paciente, el médico que opera al paciente causa una lesión y nadie se le ha ocurrido decir que eso es delito, ¿eh? O sea, creo que nos estamos moviendo ya en un plano que ya no tiene que ver mucho con lo que comunica la norma, sino más bien lo que me parece que Hugo acepta con un poco de cuidado, ser simplemente consecuencialistas. O sea, el consecuencialismo, como dice él, y en eso comparto su idea, no nos va a traer el fundamento
de la interpretación normativa. Primero es la interpretación normativa y después veremos qué consecuencias pueden traer. Entonces, a mí me parece que a partir de ello podemos tener ya más claridad en el objeto de debate y creo, si es que no olvidé algo, creo que es lo que más o menos puedo replicar o contrarreplicar a la réplica de Hugo. Las posiciones me parece que están claras. Bueno, ya cada uno tiene una posición diversa. Entiendo que va a ser complicado para el operador jurídico actual simplemente aceptar una posición u otra. Yo reflexión. Me parece que al menos estos casos, estos debates nos dan un poquito para la discusión y para la reflexión y debemos reparar en ello al momento de aplicar pues, las normas, ¿no? Entonces, ese es importante. Yo, de verdad que muchas gracias a Hugo de Romaña, muchas gracias a Hugo Butrón también por haber tratado de compartir y discutir un poco sobre el tema. Entiendo que nadie va a convencer a nadie en este momento, tal vez cada uno se quedará con su posición, pero siempre me parece enriquecedor totalmente el debate y yo creo una reflexión final ya no con el tema, sino que no debemos perder esto. O sea, el derecho estaba para el debate. Nos hemos construido 6 años en una universidad para debatir y, ¿saben? Nos estamos olvidando de eso y estamos haciendo ¿qué? Estamos siguiendo ¿qué? A una persona que sale, da una conferencia unilateral y se acabó. Parece que más bien ahora deberíamos pasar ya a otro nivel de argumentación y de discusión bajo el debate mismo. El debate es más enriquecedor que disculpen, escuchar solo una posición unilateral, porque como se habrán dado cuenta, los que están escuchando, hay pues puntos débiles y puntos fuertes en cada una de las argumentaciones que es necesario discutir. Muchas gracias, Hugo Romaña, muchas gracias, Hugo Butrón, por el espacio que me han podido conceder también a mí. Gracias a usted, doctor Roberto, al doctor Hugo también. Quería terminar con algunas preguntas que han hecho las personas que están en el foro. En principio hay una pregunta del doctor Jaime Castro, él es defensor público penal, y bueno, las preguntas van a ser respondidas, creo que lo más democrático desde los dos puntos de vista. Doctor Castro, a ver si me puede formular la pregunta. Okay. Doctores Roberto Reinaldi, doctor Hugo Butrón y doctor Romaña y todos los presentes en esta charla. Me parece importante la charla respecto a este tema, ¿no?, que está en boga sobre este delito contra las medidas sanitarias. Reflexionando un poco sobre la exposición que se ha realizado, específicamente el tema que me parece muy interesante es cuando se hizo mención a que no puede existir una doble sanción, ¿no? Llámese la sanción penal y la sanción administrativa, pero sin embargo hay algo que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Este decreto legislativo, el 1458, que habla sobre las infracciones administrativas y que le corresponde a la policía emitir las multas correspondientes, hay algo que es importante ahí, ¿no? Teniendo en cuenta la vía administrativa y la vía penal. La pregunta es si en la vía administrativa es la policía quien impone la sanción, la multa, y en la vía penal es también la policía quien inicia la investigación. ¿No podríamos también estar hablando de algo que de repente podría resultar irregular? Falta de imparcialidad, porque es el mismo ente en ambos ámbitos quien inicia las acciones legales, por decirlo así. Esa es una pregunta. Y la otra es respecto a lo que se estuvo comentando, específicamente el dolo, ¿no? El dolo que se estaba mencionando, ¿no? Y un ejemplo que hizo referencia a usted, doctor Reinaldi, es el hecho de que los policías, por la simple cuestión de, en todo caso, estar laborando y poder propagar esta enfermedad del COVID-19, en todo caso la pregunta es si esa conducta que ellos tienen trae consigo hablar de un dolo. ¿Existe dolo? Porque también podemos hablar de personas asintomáticas que podrían tener esta conducta, ¿no? Esas son las dos preguntas que hago y agradecerles anticipadamente. Gracias. Empezamos con el doctor Hugo y luego el doctor Roberto. A ver,
Gracias por la pregunta, agradecerle al doctor. Creo que sí, efectivamente este tema no se va a agotar, como dice Roberto, en una sesión, ¿no? Estaba programado por lo menos, e incluso nos hemos dilatado. Pero es interesante que las preguntas nos inciten a reflexionar un poco más sobre ese tema. Efectivamente, el proceso en la PNP o ante la PNP demuestra algo que es palmario, la poca preparación y meditación que han tenido estas normas. De hecho, ni siquiera había sanciones administrativas y hace unas semanas, unos cuantos días, ni siquiera estaríamos discutiendo sobre este tema, sobre el tema de la concurrencia entre derechos administrativos, sancionador y el penal. Pero eso también deja, como muy bien lo dice el doctor, en evidencia que la forma en que se ha construido el procedimiento sancionador tampoco es el más racional posible. Yo coincido efectivamente que puede haber síntomas de imparcialidad cuando una norma está orientada justamente a proteger la facultad de la policía para controlar el tráfico, eh, la afluencia o determinado foro de unas personas en determinados sitios, o cuando sí están relacionadas con una norma directamente orientada a la salud pública. Entonces, claro, en el primer caso el policía se sentirá directamente afectado porque es como una desobediencia a su autoridad. Y en otro caso, en realidad, a quien se desobedece es a una norma administrativa. Y el policía más bien tiene todas las facultades de sancionar. En un ejemplo, si alguien transita más allá del horario establecido, porque es una medida sanitaria, el policía difícilmente se va a sentir afectado particularmente por esa infracción. Solamente va a decir, efectivamente está incumpliéndose una norma de carácter sanitario, ¿no? Pero aún así creo que no está de más tener ese reparo sobre el procedimiento administrativo sancionador, porque efectivamente, repito, como ha sido mal pensado, difícilmente una persona tiene herramientas, una persona, digamos, imputada administrativamente por esta infracción administrativa, difícilmente tiene herramientas de defensa, ¿no? Difícilmente va a tener un abogado defensor gratuito para una infracción administrativa. Difícilmente va a poder ejercer una defensa eficaz en tan corto tiempo. Difícilmente va a tener posibilidades de defensa, porque ¿qué se puede argumentar en esas cuestiones? No podemos discutir todas estas cosas que estamos discutiendo en el derecho penal, ¿no? Es básicamente una responsabilidad directa. Eso me lleva a pensar una segunda reflexión. Realmente el derecho administrativo actual, y por las multas que a muchas superan los 300, 400 soles, que es casi con lo que vive una persona en estos momentos, ¿no? No todos ganamos por encima del mínimo vital, hay personas que ganan por debajo. Yo me imagino si realmente el derecho administrativo sancionador es lo más racional en este momento, o esa es la función y por eso el fundamento de la preeminencia del derecho penal. No es solamente porque es el que va a imponer una pena más grave, sino también su preeminencia radica sobre todo y fundamentalmente porque es el mecanismo más racional para evitar justamente una sanción injusta, para garantizar los derechos de defensa, para esclarecer más allá de toda duda razonable justamente la existencia de una infracción. Entonces eso también me aprovecha la pregunta para reflexionar, ¿no? Sobre si en realidad a veces pensamos que el derecho administrativo sancionador al final termina siendo beneficioso o no respecto al derecho penal. Respecto al dolo, la segunda pregunta que hacía el doctor. A ver, tal vez conviene aclarar específicamente nuestras posiciones, tanto de Roberto como la mía, porque han quedado un poco sobreentendidas. Claro, nosotros solemos discutir estos temas y por eso de repente somos un poco apresurados, ¿no? Damos por supuesto que hemos entendido este tema. A ver, por lo menos yo lo veo así. El dolo es conocimiento y voluntad en la teoría tradicional, una teoría finalista que ya hace 40 o más 60 años ha sido dejada de lado, ¿no? Hasta el último representante del finalismo, Gracia Martín, que hace poco tiempo falleció en España, tuvo que aceptar que el finalismo había muerto como teoría dogmática. Entonces, nosotros, un país como el Perú, sigue concibiendo el dolo como conocimiento y voluntad, es decir, saber que estoy realizando la conducta y además quererla hacer. Modernamente ese concepto se ha dejado de lado y solo se define el dolo como el conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Y es más, a veces como el deber de conocimiento.
Por eso que se habla de un dolo cognitivo y de un dolo que se imputa normativamente y que no se prueba. ¿Y por qué no se prueba? Porque el conocimiento se puede normativizar. Yo puedo, mediante reglas de imputación jurídica, imputarle a alguien, es decir, ascribirle si tuvo o no tuvo el conocimiento. No es un fenómeno ya psicológico que hay que demostrar, a ver si dentro de su cabeza realmente conocía, sino que el conocimiento se puede imputar a partir de la conducta externa del autor. Por ejemplo, si el autor pone una pistola de 9 milímetros en la cabeza de la víctima a una distancia de 2 centímetros y aprieta el gatillo, poco importa si el autor quiso o no quiso disparar. Lo que nos importa es si tiene el conocimiento que esa conducta le va a causar la muerte. Ahora, tampoco nos importa ese conocimiento como fenómeno psicológico, es decir, ¿realmente conocía? Nunca lo vamos a saber. Lo imputamos a alguien socialmente socializado adecuadamente en la sociedad occidental, que conoce el arma de fuego, que conoce su letalidad, sabe que si se la pone en la cabeza de la persona y dispara y el arma está cargada, lo va a matar. Sí, le podemos imputar ese conocimiento a todas las personas sin necesidad de probar como un fenómeno psicológico ese conocimiento, sino simplemente imputando. A eso se llama normativizar los elementos subjetivos del tipo, normativizar el dolo, es decir, pasar de una comprensión psicologicista a una comprensión normativa del dolo. Ahora, obviamente la voluntad, ¿por qué se deja de lado? Porque es imposible normativizar la voluntad. Que alguien quiera hacer algo no nos es útil en el derecho penal. Que un juez dicte una resolución contraria a la ley no nos interesa si quiso o no quiso dictarla. Basta con que el juez sabía que era contraria a la ley y para nosotros es suficiente para decir que es delito y punto. La imposibilidad de normativizar los elementos voluntarísticos es lo que ha hecho que la doctrina, responsablemente desde una perspectiva epistémica o epistemológica responsable, elimine esos contenidos psicologizantes de la voluntad. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué son los elementos de tendencia interna trascendente? Son elementos subjetivos relativos al conocimiento del autor o son elementos subjetivos relativos a la voluntad del autor, a la voluntad. Son nuevamente la puerta de ingreso para elementos volitivos que se han dejado de hace mucho tiempo como fundamento del derecho penal. Y obviamente por eso tenemos el problema de poder siquiera normativizarlos. Y efectivamente lo que apunta el doctor es una pregunta legítima. Doctor, en un caso en concreto, ¿cómo sabemos si alguien tenía, ya no hablemos del dolo como conocimiento y voluntad, sino de un elemento específicamente voluntarístico, una intención específica? ¿Cómo sabemos que quería propagar la enfermedad? Y ese es el ejemplo que yo le puse a Roberto concreto. ¿Cómo sabemos? Nos puede decir, me imagino alguien, dijo Roberto, que tenga la voluntad, la enfermedad y a pesar de ello salga a la calle. Y por eso nuestro colega nos pregunta, pero ¿y necesito entonces tener la enfermedad para cometer el delito? Porque si no la tengo, entonces puedo salir a la calle sin mascarilla, puedo acercarme a las personas, puedo abrazarlas, puedo salir más allá de la hora de inmovilización social obligatoria, puedo salir a las 3 de la mañana, puedo ir a una fiesta, porque yo es más, me he hecho una prueba y resulta que soy negativo, pero ¿puedo hacer eso? Entonces al final, como el tipo penal se vuelve un tipo voluntarístico, yo tengo que tener la intención, la voluntad de propagar la enfermedad